Génesis capítulo 20, desde el versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham a Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Leímos apenas hasta el versículo 18. Es decir, leímos todo el capítulo 20. Leímos todo el capítulo 20. Estaba muy interesante, no nos detuvimos. ¿Qué hay en este capítulo 20? ¿Qué hay en este capítulo 20? Podemos ver lo que hizo Abraham. Ya él lo tenía como Abraham, como por costumbre. 2 veces hizo esto, ¿no? 2 veces fingió que su esposa era su hermana. Y ciertamente era su hermana. Pero ya habíamos visto, cuando miramos Génesis capítulo 11, cómo Tare, el mismo papá de Abraham, no ve como si fuera, como si fuera su hija. Aunque ciertamente es su hija. Pero Tare, ¿qué dice la palabra? Que Tare tomó a Abraham, a Arán, a Lot, el hijo de Arán, pero Anacor tomó a sus hijos, pero ¿qué hizo? Dice: y tomó a Abraham y a su mujer, a Abraham y a su mujer. ¿Por qué en la Biblia dice así? Tomó a Abraham y a su mujer, a pesar de que era la hija de Tare. Pero Tare ya no la veía como hija, sino la veía como la mujer de Abraham. ¿Por qué? Ya saben, ya lo hemos hablado, no es un misterio. Para algunas personas es un misterio. ¿Qué cosa? Es un misterio por qué Dios permitió en la Biblia de esa manera. ¿Por qué Dios permitió que la mujer sea sujeta al hombre? ¿Por qué? Porque la mujer representa a la iglesia, a nosotros, en relación a Cristo. Cristo, ¿quién es? El esposo. Y nosotros, la iglesia, ¿quiénes somos? La esposa. Sé que para más de un hombre le sonará raro decir: uy, yo no me hallo diciendo que soy esposa. Pero tranquilos, tranquilos. Es en sentido alegórico. Nosotros somos el cuerpo. Cristo es la cabeza. Entonces nosotros somos la esposa. ¿Qué hace la cabeza? La cabeza dirige todo el cuerpo. Ya hemos visto cómo cuando un órgano del cuerpo
que dice la Biblia que todos los órganos interactúan de la manera correcta, perfecta. Todos los órganos interactúan tal cual como tienen que interactuar. Si un órgano fuera independiente, es decir, si un órgano no dependiera de la cabeza, sino que él hiciera como él quisiera, eso se llama un cáncer, un tumor. Cuando un órgano hace eso, esa persona está experimentando cáncer, tumor. Prácticamente Dios, porque ha permitido eso que exista en las personas, y es como el mal más grande. El cáncer es como el mal más grande que de una manera silenciosa está llevándose personas a edades no tan altas. ¿Por qué? Porque el ser humano ha vivido por naturaleza como si fuera independiente de Dios. Es decir, como si fuera Lot. Sabemos Lot, la vida de él cómo fue, de miserable, ¿no? Fue una vida, siendo justo, no se iba a morir de hambre, porque dice la palabra que un justo no se va a morir de hambre. Dios siempre va a tener a un justo, siempre le va a dar lo que necesita. Pero si el justo, no sé, por su punto de vista, él piensa, ay, yo quiero como mi tío, yo quiero como mi primo, yo quiero como mis hermanos, yo quiero hacer así, yo quiero tener más, así comparativamente, yo quisiera más. Si el ser humano con ese corazón va a vivir igual que el otro. ¿Por qué? Dice la palabra que estemos contentos con nuestro mantenimiento diario, estemos contentos con la provisión diaria. ¿Por qué? Porque eso significa que estamos dependiendo de Dios, estamos en las manos de Dios. Cuando una persona busca asegurarse, esa persona realmente no necesita a Dios. Ayer les dije algo, no sé si se acuerdan, me hicieron alusión a eso que dije, cuando las personas dicen, no, es que hay que asegurarse porque la salud social, la salud, el seguro social, el seguro de salud o el sistema de salud nacional que tenga en cada país es importante porque uno no sabe una enfermedad, uno no sabe como un accidente, uno no sabe, de pronto en el envejecimiento lleguen algunos males que uno no está esperando, uno no sabe, y les digo yo, ¿y qué tal Dios? Sí, porque dicen así, ¿y qué tal una enfermedad? ¿Y qué tal un accidente? Les digo, ¿y qué tal Dios? Porque las personas olvidan de Dios. Cuando nombran a Dios, lo nombran como el genio de la lámpara Aladino, como para el común de las personas dioses. Ay, dame, ay, quítame esto que no me gusta, ay, soluciona este problema. Y sabemos que Dios de ninguna manera hace de esa manera. De ninguna manera hace así. De ninguna manera hace así. Dios, ¿cómo hace? Como en el caso de las serpientes ardientes, Dios da una solución, pero la solución es por fe. ¿Qué tenían que hacer las personas que fueron picadas por la serpiente? El pueblo murmuró. Como murmuró, a Dios le desagradó oír tanta queja, tanta. Dios le mandó serpientes ardientes. Mandó serpientes ardientes, entonces los picaban, la gente mordía. Y ellos dijeron, quita, quita esas serpientes. Pero Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce y colócala en un asta. Y todo el que mirare hacia arriba a esa serpiente no morirá. Pero la gente moría y murieron muchas personas porque no pudieron hacer algo sencillo, igual que la salvación. La salvación es algo sencillo. La salvación es mirad a mí todos los términos de la tierra. Dice Juan 3:14 que así como esa serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que nuestro Señor Jesucristo fuera levantado, para que todo aquel que vea al Hijo tenga vida eterna. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Eso que sucedió en la cruz. ¿Por qué sucedió en la cruz? ¿Por qué eso pasó? No sé si se acuerdan de Simón de Sirene. Él iba solamente de camino. Él no sabía nada. Solamente vio que había un alboroto y que la gente todos estaban caminando como hacia un mismo lugar. Y él quiso saber. De chismoso él fue a mirar. Y cuando fue a mirar, lo cogieron los soldados romanos. Los soldados, que lo cogieron los soldados. Y le dijeron, lleva esa cruz. Ayúdale a él a llevar la cruz. Él ni sabía por qué. Y resultó él ayudándole a nuestro Señor Jesucristo. Porque había perdido mucha sangre, casi toda la sangre ya la había perdido, con esos látigos, con todo eso que le habían dado. Y tras del hecho tenía que hacer fuerza y subir. La situación en la que estaba era inhumana, ya sobrepasaba todo límite humano. Pero estoy hablando de Simón de Sirene. Simón de Sirene se halló en ese momento por misericordia de Dios. Sabemos qué pasó más adelante con Simón de Sirene. Él no sabía, él era por decirlo de alguna manera, inocente de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué tuvo que llevar él la cruz? Algunas personas pensarían tan de malas, no fue tan de malas. Cuando miramos más adelante la vida de él, ¿sabe qué pasó con Simón de Sirene? Fue salvo él y toda su casa. Pues curiosamente, en esa escena habían muchas personas, habían muchas.
¿Y qué dice? Que todos maldecían de Jesús, todos se burlaban, hacían escarnio. Si tú eres hijo de Dios, ¿no que has hecho esto? Entonces libérate. Querían ver señales. Jesús dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Ellos querían ver señal. Pero Jesús, ¿qué decía? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Simón de Cirene, en medio de toda esa multitud, él pudo recibir la salvación. Él y toda su casa. Es una bendición. Cuando uno lo mira por el lado de que, ay, tan de malas, le tocó a él, lo cogieron preciso a él, él no tenía nada que ver ni con ese pueblo, él solo iba de paso, pero como vio ese alboroto, él quiso saber qué es lo que pasaba y resultó involucrado ayudando a cargar la cruz. No sé si se acuerdan el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo. Dijo sobre cualquiera que quiera venir en pos de mí, puso dos requisitos. Uno, que es el que nadie enseña, el otro sí lo enseña. Enseñan lo de toma tu cruz cada día y sígueme. Ese sí lo enseñan, pero lo enseñan por las obras, porque lo entienden como si fuera obras. No está hablando Dios de obras, pero lo enseñan, quienes están en las obras lo enseñan, por eso se saben ese requisito lo conocen. Pero uno les dice, no sabe cuál es el otro requisito. Uy, no, hay uno más grande que puso. Sí dijo, toma tu cruz cada día y sígueme. Si alguien quiere venir en pos de mí, sí, ese es uno de los requisitos. Pero antes de ese dijo, niéguese a sí mismo. Los que están en las obras piensan que tomar su cruz y seguir, yo tengo que levantarme temprano. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dice que eso es tomar su cruz y seguir? Pero la gente piensa que es eso. No. Ya lo hablaremos más adelante. Hoy no es el tema, pero ¿de qué estamos hablando? Esto lo ven las personas y lo interpretan para las obras. Pero lo que dice es, niéguese a sí mismo. ¿Qué le tocó hacer a Simón de Cirene? Sí, le tocó tomar la cruz y seguirlo, físicamente. ¿Sí? ¿Cómo lo vio Simón de Cirene? ¿Lo vio como agradable o feo? Lo vio como tan de malas, tan de malas. Sí, si no sabían, en Mateo 16, capítulo 24, aparece cuando Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí. En el libro de Marcos también aparece. En Lucas inclusive, Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, y pone eso primero dice, niéguese a sí mismo. Eso no lo enseña. Ustedes lo conocen, ustedes lo saben porque lo han escuchado muchas veces acá en este perfil de TikTok. Pero, ¿qué es lo que enseñan? Solamente enseñan la otra. Enseñan, tome su cruz cada día y sígame. Pero ¿cómo lo enseñan? Por las obras, pero no ese es el sentido en el que Dios lo está manifestando a través de nuestro Señor Jesucristo. No. Y el de niéguese a sí mismo, ¿por qué no lo enseñan? ¿Por qué no enseñan ese? O sea, ¿por qué nunca hablan de niéguese a sí mismo? ¿Por qué nunca? Alguien que conocí, esa persona, ¿qué es negarse a sí mismo? Gracias, esa pregunta es muy importante. Ya lo hemos hablado muchas veces, pero tranquila, vamos a hablarlo más en algunos minutitos. Durante algunos minutitos. Por ejemplo, en el caso de Pedro, el entrenamiento que tuvo los discípulos con nuestro Señor Jesucristo fue para negarse a sí mismos. No sé si se acuerdan que en alguna ocasión llegaron y tenían que pagar impuestos. Llegaron a una ciudad y esa ciudad demandaba que se pagara impuestos. Entonces Pedro se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, ¿cómo vamos a pagar impuestos? Tenemos que pagar impuestos. Entonces Jesús le dice, como vio el corazón de Pedro, Jesús hizo una aclaración. Por el testimonio ante ellos se iba a hacer, por el testimonio ante ellos, pero nosotros no somos de esta tierra. Pero Jesús le dice, para que estuviera tranquilo, vaya y pesque. Vaya y saque un pez. No le dijo vaya y pesque, sino vaya y saque un pez. Y cuando ese pez que saque, ese pez que usted va a sacar, ábrale la boca y va a encontrar una moneda de oro en la boca. Saque esa moneda y va y paga su impuesto y paga el mío. Suena chistoso, ¿no? O sea, que a ustedes les dijeran así, vaya y pesque. Entonces usted se va, primero que todo, ¿dónde? Entonces usted pregunta dónde hay un río, dónde circulan peces. No, en tal lado. Y usted va, pero es que le dijo que el primero. O sea, él va a coger un pez y no es que va a sacar muchos peces a ver cuál tiene una moneda de oro adentro, no. Él va a pescar y una vez que logre pescar, resulta que ese pez tiene una moneda de oro. Si le abre la boca, tiene una moneda de oro. Lo que Jesús está enseñando es, nuestro punto de vista, nuestro pensamiento dice, eso es una locura. O sea, ¿por qué me dice eso? ¿Cómo así que si yo voy y pesco, de dónde va a salir que un pez va a tener una moneda de oro y preciso el pez que yo voy a sacar entonces? No tiene lógica, ¿sí? El ser humano se opone, se resiste. Dice la Biblia que nosotros, antes de ser reconciliados con Dios, éramos enemigos.
Entonces, cuando la persona se niega a sí mismo, puede hacer algo que su punto de vista de ninguna manera. No sé si se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo iba ya a preparar la Pascua. Iban a hacer la última cena para que nuestro Señor Jesucristo fuera entregado. Así como ese Cordero de la Pascua, que es sombra de nuestro Señor Jesucristo, así tenía que ser entregado. Así como la sangre que se puso en los dinteles. ¿No se acuerdan que yo hice un dibujo? Por aquí lo tengo. El dibujo de los dos postes y el dintel. No dinteles, dintel en singular. Los dos postes y el dintel. Les hice un dibujo donde había mancha de sangre en los tres. Dios, ¿qué miraba? Para que ahí no hubiera muerte. La muerte iba a entrar a la casa que no tuviera esa sangre. La muerte estaba representando ¿qué? La muerte, la persona que no tenga la sangre, la muerte le persigue. La muerte es inevitable para esa persona. Eso es lo que representaba donde no hay sangre. Pero ¿qué es lo que representa donde hay sangre? A nuestro Señor Jesucristo. Es una alegoría, como lo dice la misma Biblia. Es una alegoría a nuestro Señor Jesucristo. Quien tiene la sangre, quien tiene la marca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esa persona no va a experimentar la muerte, nunca, ya no va a volver a morir, porque tuvo que haber muerto para poder recibir la marca de la sangre, tuvo que haberse visto muerto realmente. Bueno, entonces, nuestro Señor Jesucristo, cuando ya se iba a preparar la Pascua, les dijo, vayan a la aldea del frente, vayan a esa aldea, y allá, allá en esa aldea, eh, hay un señor que lo van a ver con un cántaro, ¿sí? Síganlo. Y ese señor, donde entre, ese señor, entren ustedes también. Y cuando entren, entonces al dueño de la casa digan, digan que ustedes necesitan ese lugar para preparar la Pascua. Ustedes necesitan ahí para hacer la última cena. La última cena se iba a realizar ahí. Entonces ellos, bueno, y ellos fueron hasta la aldea y cuando estaban en la aldea, vieron a un señor que iba con un cántaro y se le fueron detrás. Y llegaron a esa casa. Así fue. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía con los discípulos era para que aprendieran a negarse a sí mismo. Si no se negaban a sí mismo, si ellos ponían de su parte, no podían ser utilizados, no podían ser útiles para el Evangelio. Pero resulta que ellos iban a llevar el estandarte del Evangelio. Ellos iban a afirmar con su muerte, iban a afirmar el Evangelio, iban a afirmar la obra que ellos vieron, de la que ellos fueron testigos. Y ellos fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo. Ellos fueron los primeros que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Ya hicimos un video pequeño hace poco, donde nuestro Señor Jesucristo les dice que se queden en Jerusalén, que les iba a enviar la promesa del Padre. ¿Sí? La promesa. ¿Y qué es la promesa? Para quienes no les quedó claro. La promesa que está hablándose desde el Antiguo Testamento es que íbamos a ser benditos. ¿Cómo una persona puede ser bendita? A través de nuestro Señor Jesucristo. Tenía que haber el derramamiento de sangre, pero cuando una persona recibe eso en su corazón, es sellado. No sé si sepan cómo sellan al ganado. Al ganado lo sellan con calor, con un hierro que tiene una marca, una letra o algo así, lo sellan. Ese ganado le pertenece a alguien en especial, al que tiene ese sello. De la misma manera, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué, cuando una persona es sellada con el Espíritu Santo? Cuando recibe la salvación. Sí, antes no. Lo que ellos experimentaron en su proceso con nuestro Señor Jesucristo fue entrenamiento para negarse a sí mismos. Pero cuando les dijo Jesús que iban a recibir la promesa, parece algunas personas que piensan que únicamente debe recibir el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es el sello que ya confirma, esa persona es salva. O sea, una persona no puede decir, yo recibí la salvación en tal fecha, cuando estaba en el bachillerato, por ejemplo. Y cuando yo entré a la universidad, estaba como en cuarto semestre, ahí yo recibí el Espíritu Santo. Cuando uno mira la Biblia, así no es. En la Biblia, para que una persona haya recibido la salvación, esa persona recibió el Espíritu Santo. Miren Hechos 10. En Hechos 10 aparece como toda una familia entera recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo. Fue en el mismo momento, es al mismo tiempo. Por eso algunas personas dicen, la promesa es el Espíritu Santo. Ciertamente, pero porque simboliza que el sello de que esa persona ya es salva, de que esa persona ya pudo creer en el Evangelio. Esa es la promesa. Iba a ser libre de la maldición, porque nosotros estábamos condenados a la maldición. Entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios ya nos había prometido a través de Abraham, en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, al que lo recibiere, porque también ahí está esa aclaración. Dios quitó el pecado de todo el mundo, pero dice de que cuántos pueden ser justificados cuando habla de la puerta ancha y de la puerta angosta. Solamente los que creen.
La mayoría por dónde entra, por la puerta de las obras. ¿Quieren hacer algo? Quieren madrugarse, leer la Biblia bien temprano, hacer y hacer. No está mal en hacer eso, pero la persona que tiene el corazón en que haciendo eso Dios se agrada, esa persona está en las obras. Cree que puede canjear con Dios por algo que él haga, pero es absurdo. Sería como pensar que de pronto nuestro Señor Jesucristo está vendiendo a su Hijo. ¿A qué precio de qué? A algo que tú hagas. Si tú haces, entonces yo te doy la salvación de mi hijo. Pero es ridículo. En la India había un misionero. Y ese misionero, él predicaba y predicaba, pero a él le hacía falta algo. Él no predicaba la salvación. Cuando una persona no predica la salvación, predica obras. Nosotros quisimos hacer que él entendiera, que él entendiera cómo una persona puede ser salva, pero él no, o sea, el corazón de él estaba cerrado para recibirlo. Ya al momento de partir hicimos algo con él. Resulta que iba un misionero, que su hijo, había muerto por coger una perla grande. Resulta que él era este misionero, él coleccionaba perlas, tenía perlas, ¿sí? Porque él, desde antes de ser misionero, él trabajaba con eso, recolectando perlas. Por eso su hijo sabía de buceo, porque él también había sido buceador durante gran parte de su vida. Su hijo seguía buceando, buceando, buceando. En alguna ocasión, su hijo se sumergió. No sé si sepan, cuando una persona se sumerge en el agua, algo que le pasa a los que practican buceo. Prácticamente lo que ellos están viendo es probable que sea la primera y última vez que lo vean. O sea, si una persona, un buceador sale y se va a volver a sumergir, volver a ese mismo punto, volver a esa misma coordenada, volver a ese mismo lugar, es muy difícil que se pueda volver a repetir. Entonces resulta que el hijo, sumergiendo, sumergiendo, logró ver una perla de un tamaño impresionante. Y el hijo se sumergió, pues no impresionante, no es como una bola de billar, no, es pequeñita, pero más grande, que nunca se había visto una perla de ese tamaño. Entonces el hijo se sumergió y se sumergió, sabiendo que el oxígeno que le quedaba era muy poco y que inevitablemente, si él no cogía la perla, ahí no la iba a poder coger nunca. Pero a la vez él sabía que por coger esa perla iba a morir. Y él siguió hundiéndose, 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 ya sin oxígeno, llegó donde la perla, pero le faltaba mucho tiempo para salir a la superficie. Entonces cuando él trató de salir a la superficie, murió, en el camino a la superficie murió, pero quedó apretando la perla. Cuando él llegó cuando salió a la superficie, pues salió flotando muerto. Obviamente su padre lo sacó con mucho dolor y como veían que tenía una mano cerrada, miraron qué fue lo que hizo que él muriera. Entonces le abrieron y vieron una perla que nunca antes habían visto. Para el padre del hijo, esa perla que se convirtió, esa perla valía la vida de su hijo. Esa perla valía la vida de su hijo. Entonces, antes de salir de la India, se le ofreció esa perla a este misionero hindú, que él trataba de explicar el evangelio, trataba de explicar la palabra, pero no explicaba el evangelio. ¿Sí? Entonces se le dio esa perla y se le dijo, ya nosotros no vamos a estar acá, tome esa perla. Pero ¿sabe qué hizo él? ¿Sabe qué hizo? Él cuando, no, yo no puedo aceptar esa perla. Esa perla debe ser única en el mundo, no debe haber otra perla igual. Imagínese el valor que tiene esa perla. Se le estaba dando la perla, pero él no, ¿sabe por qué él no la quería aceptar? ¿No saben por qué? ¿No se imaginan? Porque él estaba bajo las obras, no bajo la gracia. Bajo las obras, la persona acepta algo si yo pago. Si yo doy un pago, entonces yo la puedo recibir. De lo contrario, yo no la puedo recibir. Una persona que está en las obras es así. Una persona que está en la gracia es diferente. Les voy a contar bueno, luego les cuento mi caso personal. Cuando una persona está en la gracia, parece conchudo. Porque alguien le dice, tranquilo, yo lo invito a almorzar. Ah, gracias. No tiene que empezar a porfiar. Ay, no, ay, me da pena. Ay, no, pero yo le acepto, pero si usted la próxima vez se deja invitar. No, una persona que está bajo la gracia ya no se comporta así. ¿Sabe? Dios puso ese corazón a esa persona de que entonces me va a invitar al almuerzo. ¿Sí? Es diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo doy, yo recibo, sí, yo le recibo, pero si usted me recibe algo. Resulta que él era así, él quería dar algo. Entonces él fue y sacó todo el dinero que tenía, que era mucho, mucho dinero. Él había ahorrado y fue a dar ese dinero y el misionero que le quería dar la perla se enojó muchísimo, y le dijo, ¿usted cree que usted puede alcanzar a pagar lo que vale esta perla? Yo se la estoy obsequiando. Esta perla es la vida de mi hijo. Y ahí le contó la historia.
Le dijo, donde usted me ofrezca, así me ofrezca millones de dólares, por esta perla, usted me está ofendiendo. Esta perla no tiene precio. Esta perla no se vende. Yo se la estoy regalando. Recíbala. Pero ese señor no podía y no podía y no podía y no podía. Les cuento. Después de que él recibió el corazón de quien le estaba dando la perla, él también pudo recibir el evangelio. Fue la última prédica que él escuchó. Cuando él pudo votar su sí mismo, hoy sin darnos cuenta el tema fue, niéguese a sí mismo. Él no podía, por su moralidad, por su punto de vista, recibir algo si él no lo pagaba. Por eso él quería dar dinero. Pero entonces el misionero se enojó muchísimo, porque él le quería pagar por una perla que no tiene precio. ¿Saben esa perla que representa? Nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona pretende a Dios darle algo a cambio de la salvación, cuando pretende darle algo, ¿cómo se siente nuestro Señor Jesucristo? Señor, Señor, yo te prometo que de ahora en adelante me voy a levantar a tal hora, voy a leer la Biblia tanto tiempo, voy a orar tanto tiempo. Dios se ofende. Esa persona no ha podido creer en el Evangelio, ni siquiera sabe qué es el Evangelio, pero está con un corazón aparentemente bondadoso, está queriendo ofrecerle algo a Dios. Pero Dios, ¿qué puede recibir del hombre? La Biblia lo dice, Dios no recibe nada del hombre. Pero quienes están en las obras pretenden hacer cosas para agradar a Dios. Pareciera un acto noble. No, no es un acto noble, es un acto ofensivo contra Dios. Quien pretende hacer algo así, quien está bajo las obras, ofende a Dios. Por eso está, y lo dice la palabra, quien justamente es condenado. Justamente merece condenación quien pretende comprar el favor de Dios. Quien pretende comprar lo que hizo con nuestro Señor Jesucristo. O sea, darle un pago a través de lo que Él hizo con nuestro Señor Jesucristo. Es abominable. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién piensa eso? Pero el ser humano sí piensa de esa manera. Por eso las personas que están en las obras tiene lógica. Tiene lógica que cuando están en las obras es entendible por qué ellos están en las obras. Pero cuando miramos el corazón de Dios, por eso es que Dios se ofende con las personas que están en las obras. Nosotros, ¿cómo vemos a alguien que está en las obras? Es el mejor cristiano del barrio. Uno ve que a las 3 de la mañana ya prende la luz. La única luz que se prende en el barrio es la de él, porque está orando, leyendo la Biblia. ¿Cómo se ve humanamente? Excelente cristiano, pero cuando miramos a la luz de la Biblia, uy, ese señor es abominable para Dios. Ese señor está tratando de sobornar a Dios. Está poniéndose por encima de Dios. Al querer ofrecerle algo a Dios, el corazón de él ya está como si él pudiera aceptar. Es que yo tengo que aceptar a mi Señor Jesucristo. ¿Qué? ¿Usted es superior a Jesucristo para usted decidir cuándo lo acepta? Si es que yo desde tal fecha yo decidí seguir a mi Señor. ¿Usted decidió seguir a Cristo? O sea, ¿usted es mayor a Cristo? Tenga misericordia de que Cristo sea el que lo llame. Tenga misericordia, pida misericordia. Tenga en su corazón el deseo de tener misericordia de Dios, pero no crea que usted puede hacer algo para recibir la misericordia. Dios no recibe nada de usted, nada de su mano. Las personas que reciben la salvación la reciben por gracia, solamente por el oír. La fe viene por el oír. Solamente a través de que un justo comparta, como en el caso de Hechos 10, cuando ustedes ven que Pedro fue a la casa de Cornelio, Pedro compartió. Y cuando Pedro compartió el Evangelio, ellos recibieron la salvación. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? Lo invitaron a comer, le dieron ropa, no tuvieron que hacer nada. Y ahí dice que no le hicieron nada. Es más, en el momento que recibieron la salvación, Pedro no podía recibirles nada. Donde Pedro les hubiera recibido algo, es como si Pedro estuviera recibiendo a cambio de la salvación. La Biblia sí dice, el que comparta viva del Evangelio, pero no significa que cuando una persona reciba la salvación, en ese momento deba recibir algo. En ese momento, así le vayan a dar millones de dólares. Acaba de recibir la salvación. La salvación no es a cambio de nada, la salvación es gratis. Es más, cuando una persona recibe la salvación, en ese mismo momento no le surge dar algo porque la está recibiendo gratis. Sí, después, en agradecimiento, quisiera a la persona que le compartió, me pasa a mí, personas a las que les he compartido, me han regalado todo lo que yo tengo, me lo han regalado. Mi pantalón, mis medias, mis zapatos, mis camisas. Yo no tengo nada que yo haya comprado. Desde que yo recibí la salvación, no sé qué es comprar ropa. La Biblia dice que no nos preocupemos porque hemos de vestir, que hemos de comer, porque Dios nos da. Lo único que tenemos que hacer nosotros es anunciar el Evangelio. Hoy leímos el capítulo 20, ya para finalizar, donde aparece el corazón que tenía Abraham por temor. Lo que habíamos visto ayer en el caso de Lot, Abraham no es la excepción. Abraham también es humano y también tiene un cuerpo humano. Pero la diferencia es que Abraham recibió la promesa y Abraham creyó a Dios. Por eso Dios, ¿a quién iba a usar? A Abraham. ¿Dios a quién?
sabía que tenía un corazón que iba a compartirle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y lo dice. Ya lo leímos ahorita en estos, desde el capítulo 12 hacia acá, hemos leído cómo Dios vio el corazón de Abraham. Y lo leímos más exactamente en el capítulo 19. ¿Habré yo de ocultarle algo a Abraham sabiendo que él, o sea, que Abraham era temeroso de Dios y que le iba a transmitir ese corazón que tenía temeroso de Dios, se lo iba a transmitir a todos sus descendientes? ¿Habré yo de ocultarle a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? No. Y dice la palabra en los profetas menores, Sofonías más exactamente, Dios hará algo sin que se lo revele a sus profetas, a sus siervos los profetas, de ninguna manera. Y bueno, ¿cuál es la profecía? Lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Los temas son muchos, son extensos, algunas personas quedarían ahorita con muchas preguntas, al fin que profecía sí, profecía no. La profecía, bueno, no es el tema de hoy, no es el tema de hoy, pero cuando dice que habrán personas que profetizarán, se está refiriendo a lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, resumiendo, la profecía es anunciar el Evangelio, porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Por qué hasta Juan? Porque hasta Juan se cumplió la justicia de Dios que nos hizo libres del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder conocer el corazón tuyo. Permite que las personas nuevas, si tienen muchas preguntas, hay cosas que no han entendido, o personas que aún todavía no han recibido la salvación, permite que tengan paciencia. El fruto del Espíritu es la paciencia. Permite que tengan paciencia hasta que reciban la salvación. Para algunas personas es cuestión de una semana, para otros es cuestión de un mes, para otros, como en mi caso, fueron 7 meses escuchando y escuchando y escuchando prédicas hasta que pude recibir la salvación. Permite, Señor, que todas las personas que se conectaron el día de hoy puedan recibir la salvación. Por algo les has permitido entrar a este perfil de TikTok que es diferente a todas las religiones. Todas las religiones lamentablemente están por las obras, pero la iglesia tuya, el cuerpo tuyo, realmente no está por obras, está por gracia, porque esta salvación que tú nos diste la recibimos gratuitamente, no a cambio de algo que nosotros hubiéramos hecho. Te pedimos por todas las personas y también por los que en alguna ocasión asistieron pero llevan tiempo desconectados. Permite, Padre, que su corazón se vuelva a conectar. Permite, Padre, que en sus corazones suceda lo que tenga que suceder para que ellos no se pierdan la gracia tuya. Te lo pedimos y hemos orado con un mismo corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos e invitados y quienes asistieron por primera vez. Dios mediante, nos vemos mañana a la misma hora durante un periodo de 31, 2, 3, 4, 5 minutos. Así, un periodo corto, 30 y algo minuticos, como todos los días, empezando a la misma hora y finalizando a esta misma hora siempre. Chao.